Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una convocatoria del Museo del Prado. Soy su director y para mí es un tremendo orgullo y placer pues el poder presentarles al conferenciante de esta tarde, aunque sea uno de estos casos tópicos en que no hace falta la presentación, ¿no? José Luis Alcaínes, yo creo que lo conocéis todos vosotros, es uno de los grandes directores de fotografía del cine español y europeo. Ahí está su extensísimo currículum, más de 100 pinturas realizadas, 5 premios Goyas, un premio Fénix de la Academia Europea, académico correspondiente de San Fernando, medalla de oro de las Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso es una persona con una curiosidad extraordinaria y con un amor declarado a la pintura y a la historia del arte y, bueno, de hecho, no es la primera vez que se adentra en estos territorios y apenas hace un año yo creo que presentaste un libro dedicado a las fuentes de inspiración de El Guernica de El Picasso. Eso fue la idea que a mí me hizo pues llamarle e invitarle a que hablara desde su experiencia, con su curiosidad, sobre pues la obra, el cuadro, el pintor que quisiera del Museo del Prado, y el resultado de ello pues es lo que vamos a ver esta tarde, que estoy absolutamente convencido que será del agrado de todos y que además pues traerá un aire fresco a la casa que siempre le viene muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias. A subirse al caballo. Bueno, gracias por la presentación y gracias a todos por venir a esto que no es mi terreno, pero que vamos a ver cómo deambulo en él. Bueno, visité la exposición del Bosco hace ahora 2 años y a mitad de la visita me pregunté, delante de este cuadro, que es el que disparó todo, este pintor es sobresaliente, me dije, pero ¿de dónde saca la inspiración para estos maravillosos cuadros? Y de repente pensé, y se me metió en la cabeza y no podía sacarlo, que gran parte de esta inspiración podía provenir de la realidad. Es decir, de eso en lo que nadie piensa cuando mira este cuadro. Es decir, que gran parte de lo que pintase lo presenciase en su ciudad. Hay que tener en cuenta que no existe ninguna información verificada de que viajase fuera de 's-Hertogenbosch, su ciudad natal. Entonces me puse a darle vueltas. ¿Qué demonios, nunca mejor dicho, podía él ver que le pudiese inspirar estas pinturas? Él habitó toda su vida en una casa perteneciente a su familia de 4 pisos de altura que daba directamente a la plaza del mercado principal de la ciudad. Era una ciudad de 8 a 10.000 habitantes. Entonces pensé que podría haber existido una representación de algún tipo en la Edad Media que tuviese unas características coincidentes. Y hallé que existía un teatro de los milagros y de los misterios, en Inglaterra se le llamaba Street Theatres, que provenía de las representaciones de los autos sacramentales en la iglesia, pero que tenían tal éxito que habían tenido que las iglesias se habían quedado pequeñas. Esto es algo que yo he encontrado sobre una representación teatral en la iglesia en los tiempos. Y habían salido a las calles, básicamente a las plazas principales, porque las iglesias estaban abarrotadas. Y se habían hecho enormemente populares, ya que estaban ideadas y representadas por los habitantes de las ciudades al salir fuera de las iglesias. A través de los gremios hacían obras profanas y de las hermandades obras religiosas. Las obras llegaron, según las crónicas, a representarse durante 25 días, la misma obra, y hasta involucrar hasta 700 actores en sus representaciones. Es decir, que realmente, prácticamente, participaba todo el pueblo. Representaban obras como las hazañas de Jasón, la historia de Noé y la pasión de Cristo, por otro lado. Las representaciones tenían lugar básicamente en la plaza principal. En general se montaba unas estructuras muy amplias de madera de 2 a 3 metros de altura y de 30 a 60 metros de largo, con 2 estructuras más, como de la mitad de tamaño, a izquierda y derecha. A la izquierda siempre se representaba el paraíso. En el centro estaba el núcleo de la obra y a la derecha el infierno. Es decir, eran los retablos. En sí mismos estaban representando prácticamente los retablos.
Pero esto empezó antes que los retablos, porque esto empezó más o menos a mitad del siglo XIII. La altura de los decorados podría llegar a ser impresionante, ya que algunas veces llegaron a tener 12 y 15 metros de altura. En las obras lo que más espectadores atraía eran las historias de mártires, por las torturas y calamidades sufridas por ellos y luego las torturas que propinaban los demonios a los torturadores de estos mártires. La representación de los milagros también era muy apreciada. Esto daba lugar a una serie de trucos teatrales muy sofisticados. Había santos que subían a los cielos a 15 metros de altura. Explosiones, fuegos, humos, relámpagos alrededor del infierno. Se quemaba azufre alrededor del infierno para potenciar toda esta parafernalia. Trampas en el suelo para hacer desaparecer y aparecer los protagonistas. Era totalmente la película de terror de ahora, para casi. Trucos para que en las torturas saltasen chorros de sangre y asombrasen a los espectadores. Cuerpos simulados con humo provocado que reemplazasen a los actores para poder arrancarles los miembros sobre escena. También provocaban falsas riñas tumultuarias entre el público para que se distrajese y poder llevar a cabo estos tejemanejes. Hay que considerar que eran obras a las que asistían todos los habitantes de las comarcas adyacentes. Las crónicas dicen que podían asistir más de 15.000 personas a una obra hablada, sin micrófono, no como aquí. Se paralizaba la vida y los trabajos de todos. Las ciudades prohibían absolutamente todo que no tuviese que ver con el teatro. Esto es una representación de uno de los sitios más pobres, de las representaciones más pobres del teatro, pero ya tenía 2 pisos. Esto, ahora llegamos a esto. Al fin, esto, bueno, tenéis aquí, perdón, soy poco ducho en esto, ¿eh? Bueno, ahí al fondo tenéis el paraíso, porque esto fue un caso de una obra de teatro del que tenemos más constancia porque existe esta pintura, este dibujo pintura. Y aquí está el infierno, con la boca del infierno. Al fin y al cabo se llamaban de los misterios porque misterios englobaba los oficios, métier en francés, y porque sorprendían, devenían magia pura y eran parecidos a nuestros efectos especiales cinematográficos. Luego existían los disfraces, creaban gigantes, se veían enanos verdaderos y animales mitológicos y fantásticos. Recreaban los milagros de los panes y de los peces, con peces vivos, y hacían subir a los espectadores para que comprobasen la realidad de estos misterios. Pensemos en la profusión de retablos que se pintaron en la época y sus representaciones del paraíso a la izquierda y el infierno a la derecha. Y todo esto era un círculo, no vicioso, sino artístico, ya que la dirección estética de todos estos espectáculos estaba diseñada por el gremio de pintores. Y en otro sentido eran enormemente realistas. Huizinga cuenta en El otoño de la Edad Media, su mejor libro, que los personajes en el paraíso tenían que interpretarse totalmente desnudos, ya que estaban libres de pecado, y las almas en el infierno también, ya que no tenían pertenencias terrenales. Hay mismo alguna representación de la pasión en las crónicas en que Cristo estaba absolutamente desnudo en la cruz, porque consideraban que eso podía ser la realidad. En un momento dado me pregunté, ¿esto está bien? Sí. Bueno, vale, muy bien. Hasta ahora va bien. Es que perdonadme, pero soy un poco ducho. Esto es un teatro grande, de como 15 metros de altura, que por lo visto pintaron en una ciudad de este tipo de teatro. Y esto es que el teatro también se daba sobre carros, no solamente ahí, sino sobre carros, que era otra variante que recorría la ciudad e iba dando en diferentes sitios, porque hacían una caravana de carros, de varios. Esto lo quiero significarlo porque de alguna manera el carro de la Fuente de Heno, de Vos, tiene que ver con algo del teatro este. Y en un momento dado, perdonadme, aquí está la boca del infierno y todos
las pinturas que luego enseñaron o pintaron Bocas del Infierno. Por todas partes. Claro, ahí está la de Bosch, ¿no? La del Bosco. Pero había cantidad de pinturas que pintaron esto. Y aquí empezaron a aparecer los demonios estaban en el escenario aquí, en una obra reproducida en unos dibujos, y también por las calles, porque los diablos estaban constantemente, evidentemente disfrazados de diablos, pero haciendo un poco el payaso, de alguna manera, en medio de las celebraciones de las ciudades. En un momento dado, en toda esta búsqueda mía, me pregunté por qué Felipe II tuvo tanta inclinación por la pintura del Bosco. Siempre me había parecido algo raro, pero nunca lo había investigado, y entonces empecé a investigarlo. Me pertreché con cantidad de libros sobre él, sobre Felipe II, que no me sirvieron de gran cosa, menos uno: El felicísimo viaje del muy alto y poderoso... Estos demonios en la pintura... Más demonios, absolutamente más demonios. Y aquí hay una cosa que es de notar, y este demonio está en la panoplia de un vendedor de efectos especiales para el teatro. Y era como una especie de autómata que se le ponía esta máscara y se movían las alas y las manos por medio de cuerdecitas desde el fondo del escenario para que asustase al público. Y sobre esto, casi inspirado sobre esto, la cantidad de demonios que se pintaron. Aquí hay otra cosa que es del mismo libro ese en que sale el autómata. Venía esto, que eran fuentes de agua para instalar en el decorado, con su servicio de agua inventado y todo ese tipo de cosas que recuerdan enormemente la forma del Jardín de las Delicias, de la fuente principal del jardín. Esto era otra de las cosas. Aquí arriba es el sistema que tenían para más o menos elevar 15 metros o 10 metros a los personajes que eran los santos normalmente, que subían o bajaban del cielo. Aquí se ve que esto es una representación de un misterio que yo no sé cómo, porque tal como está dibujado parece casi imposible, pero hay una chica metida dentro de un árbol, o un simulacro de un árbol, moviéndose por ahí. Aquí hay una tiara llena de fuegos que despiden en la escena. Aquí un extraño vehículo. Todo esto es de un inventor que era como el amigo Da Vinci, pero anterior a Da Vinci. Y esto es un vehículo manejado por cuerdas. A base de mover las cuerdas conseguían hacerlo andar. Curiosísimo, porque parece un coche. Y aquí hay un autómata, ellos le llaman siempre autómata, cuyo esqueleto es esto que hay aquí, y está encima de como un traveling con ruedas, y se pone encima de este traveling para que se deslice por el decorado para asustar a los espectadores, porque se deslizaba una vez vestida como una bruja y puesto una especie de medio cohetes dentro de los oídos y de la boca y del otro oído, y soltando fuego, desplegando las alas, y se veía cómo se deslizaba sin moverse prácticamente. Esto otro de los artefactos que ofrecía este precursor de Leonardo da Vinci. Bueno, y ahora llegamos aquí. Este es el libro de la crónica del viaje de Felipe II, que es un libro escrito por un muy buen cronista que fue Calvete de Estrella en el año 1548. Entonces voy a leer menos de una página del libro, que tiene 600, y más o menos debe tener como 150 parecidas a esta. Yo he escogido una de ellas y os lo voy a leer porque es bastante interesante.
vieron salir de la cueva infernal un deforme y espantoso gigante salvaje, con una terrible trompa en la mano, contra el cual salieron con gran furia los centauros y turcos, con sus masas encendidas de fuego. Y el que traía la lanza que dijimos salió también a combatir, echando de ella muchas centellas, llamas y rayos de fuego con muchos tronidos. El gigante la recibió con la espantosa trompa que traía de fuego. La batalla fue tan brava que otra cosa no se oía sino truenos, ni se veía sino cohetes, llamas y centellas por más de media hora que duró el combate. Quedando el gigante muerto, los centauros y turcos, muy alegres de la victoria, se recogieron a su castillo y luego saltaron de la cueva los diablos, que traían un asno, el cual por las narices, por las orejas y cola echaba terribles rayos de fuego con grandísimo estruendo de cohetes. Tenía el asno una sobremáscara, en la cual estaba puesto con artificio el fuego. Traían los diablos grandes trompas de fuego en las manos, que por ellas y por esos cuernos echaban llamas y centellas, y queriendo cargar sobre el asno el cuerpo abrasado del gigante, a la hora vino de la otra parte del castillo una muy grande y espantosa sierpe con alas grandísimas, que en cada una de ellas había 5 fuegos. Traía sobre sí una rodaja como guirnalda cercada de fuego. Echaba por la cola y por la boca centellas de fuego con grandes tronidos. Parecía más cosa infernal que hecha por artificio. Bueno, esto eran las recepciones que en cada pueblo más o menos le hacían a Felipe II para halagarlo y para mostrarle cómo eran las fiestas del pueblo. Pero esta descripción yo creo que podía adaptarse perfectamente casi a los infiernos que se pintaban, que estaban todos llenos de fuego pintado y como resplandores al final y truenos. A mí me parece una descripción como muy ceñida a lo que son la parte del infierno de los trípticos. La crónica del viaje de Felipe, a requerimiento de su padre Carlos V al norte de Europa, duró 9 meses y Felipe fue recibido, como he contado ya, pero hay una cosa que hay que de alguna manera significar, y es que había unas joyeuses entrées, felicísimas llegadas en cada pueblo, que eran súper lujosas, y ocurrían siempre que un mandatario importante o un prelado llegaba a estas poblaciones. Les encantaba organizar esto. Entonces se representaba en ellas tableau vivant. Estos consistían que en diversos lugares de la población se montaban teatros en que se mostraban hechos sobresalientes de la vida del visitante y de su familia. Los interpretaban ciudadanos disfrazados de los personajes involucrados, pero quietos, absolutamente quietos, en la postura que había escogido el que organizaba ese tableau vivant. Como estos actores eran distintos en los diferentes teatrillos e iban vestidos de diferentes maneras, y como se habían escogido por el parecido y no porque fueran actores, pues para que se entendiese por qué estaban ahí, les colgaban letreros. O tenían letreros en las manos, o letreros debajo, o en el lado, o arriba, que decían cuál era el personaje y qué estaba haciendo en ese tableau vivant. Pero había otro factor a tener en cuenta, y es que todos los tableaux vivants eran, aún más que el teatro, porque prácticamente no había actuación de actores, obra de todos los pintores del lugar. Es decir, el gremio de los pintores estaba escogido para hacer siempre los tableaux vivants. Entonces, eso quiere decir que los letreros, a partir de ese momento, empezaron a aparecer en las pinturas, porque los pintores los trasladaron de los tableaux vivants que estaban haciendo a la pintura. Estos son unas pinturas de algunas entradas reales de esta que eran muy importantes. Fijaros en cómo es el pez este que montan en una plaza. O el gigante, porque aquí hay gigantes, aquí hay un par de gigantes. Aquí también hay caballos gigantes, enormes, que se mueven por el decorado. Aquí hay un barco que se mueve también. Aquí, curiosamente, una orquesta toda femenina.
bastante curioso. Luego, aquí, esto es una entrada en un puerto de Rouen, el puerto de Rouen de Enrique II. Aquí hicieron un homenaje al descubrimiento de América y lo que se decía que se había encontrado en América. Entonces aquí hay como una tribu totalmente desnuda que está imitando los habitantes de lo que se oía que era no Norteamérica, sino más bien Sudamérica. Pero entonces era América simplemente. Y aquí hay la recepción que también en el río, en las aguas del río, se prodigaba al mandatario que venía. Y esta es lo que podías ver en el río. Y es que de repente, evidentemente había un barco que hacía como una batalla, pero había peces enormes, evidentemente que eran más bien barcas, pero hechos como peces enormes, cocodrilos, con personas siempre desnudas, porque estamos hablando de América, y lo que se contaba era que iban siempre desnudos. Esto no, estos ya eran habitantes de la ciudad, pero estos eran habitantes de América, y esto era el descubrimiento, de alguna manera. Bueno, y entonces resulta de estos tableaux vivants, podemos ver en la pintura de la época, sobre todo en el norte de Europa, más que en ningún sitio, pues que aparecen todos los letreros de todo tipo. Letreros en casi todas las pinturas, casi todas, hay cientos de pinturas, ¿eh? Y este es Jean Vaneyck, que para mí es casi el mejor pintor de ese momento, que aquí da una frase como que sale de la boca de este ángel que está aquí. Y ella, que es una santa, parece que contesta, pero no está contestando. Está hablando con Dios. Y su contestación está puesta en el sentido de que Dios la pueda leer, que me parece un hallazgo del pintor sorprendente, porque esto ya parece casi un cómic, pero con una idea genial, que es que está hablando con Dios y el letrero está puesto al revés. Esto es otro gran pintor que tiene cantidades de letreros por todas partes. Aquí lo que él hacía más era poner los letreros así como escritos detrás de los personajes. Hay el retrato más célebre de Enrique VIII, porque este era un pintor real de Inglaterra, pero que trabajó mucho en Alemania y en Suiza y en Holanda. Hans Holbein. Y aquí se inventa el letrero, pero como si estuviese puesto en un lado. Y aquí todos los personajes tienen letrero para explicar un poco de qué se trata y qué es lo que están haciendo, por todas partes. Perdonadme. Y aquí está Cranach, que también es otro de los adictos a los letreros. Estos son la cantidad de letreros que tiene aquí. Este cuadro está aquí en el Museo del Prado. Este es otro, fijaros que también cambia, este cambia constantemente. Aquí tiene arriba y aquí también. Y aquí tiene aquí arriba, letreros. Y aquí ya las chicas ya cogen el letrero como diciendo, ya no quiero letreros alrededor, los tengo en la mano, para que quede claro. Y aquí tenemos este maravilloso cuadro que está aquí también en el Prado, que está claro que tiene letreros por todas partes, y él también tiene aquí un letrero puesto aquí. Es decir, que la moda de los letreros se hizo casi total. Claro, evidente. Al final, deducción lógica, después de leer después de leer el felicísimo viaje de Felipe II, es que Felipe II quería revivir a través de los cuadros que compraba por medio de Guevara, su representante para este tipo de cosas en el norte de Europa, lo que quería era revivir su viaje fascinante a través de las tierras del norte de Europa, que duró 9 meses. Y que cada 12 kilómetros, que es cuando llegaba cada 12 kilómetros a más o menos a un pueblo, que era lo que duraba una jornada de viaje entonces, pues se encontraba con un recibimiento parecido a esto. Por lo tanto, la razón, creo yo, básica del amor
de Felipe II por la pintura del norte de Europa está ahí. Fijaros que aquí estos son tapices y los tapices también tienen letreros por todas partes, por todas partes. Hay cantidad de tapices, cantidad de tapices. Y aquí, cosa más curiosa todavía, Klaus Schluter, que fue el escultor más importante del momento en el norte de Europa, también cogió, y su obra más preciada, porque no quedan demasiado de él, la verdad, de él son estas en donde los personajes de las esculturas tienen también carteles. Es decir, que digamos, la proliferación de los carteles fue total. Bueno, aquí vamos a ver otras cosas que son interesantes. Esta es la muestra que os he enseñado de la iglesia, del teatro dentro de la iglesia. Pero fijaros en la estructura de este teatro y fijaros en la estructura de esto que ha pintado Bosch en la tabla de los 7 pecados. Fijaros que es prácticamente la misma, es decir, Bosch aquí está pintando una escena de teatro, por lo menos para mí, y claramente, ¿no? Claramente. Y conserva el hecho de que por la izquierda esté el paraíso, porque aquí los seres están desnudos. Aquí no ha llegado a pintar el infierno, pero sí esta parte del teatro, que es la del paraíso, está perfectamente, se puede reconocer perfectamente. Aquí hay este marco que tenía ruedas, estaba ofrecido también por los que vendían decorados hechos para los teatros, porque los teatros estos había por doquier. Cada año los pueblos organizaban un teatrito de esto. Y este era un barco diseñado claramente para llevar locos, que es lo mismo que el barco de los locos de, al fin y al cabo, Boccaccio. El barco de los locos era muy apreciado por la gente porque ocurría que los locos, a través de los locos se criticaban mucho a las sociedades que dominaban. Es decir, se criticaba mucho a los aristócratas y a la iglesia, muchísimo, y siempre había aquí personajes vestidos de alguien reconocible. Y el público apreciaba muchísimo porque oían decir a través de sus bocas cosas terribles sobre ellos mismos, ¿no? Aquí también, bueno, aquí he puesto este cuadro de Bosch para que veáis que también tiene sus letreros, igual que los otros. Y aquí, aquí hay un ex-homo que pintó Hieronymus Bosch, que tiene también, aquí por cierto, tiene letreros, tiene aquí no se ve muy bien, pero aquí, ahí, tienen, y todavía tienen otro por aquí. Letreros, también tienen letreros. Pero lo curioso es que Albert Durero hizo unos grabados de representaciones teatrales de la Pasión de Cristo. Y entonces este grabado de Albert Durero, que debió de ser como casi 30 o 40 años después de la pintura de Hieronymus Bosch, del ex homo, es prácticamente lo mismo, la misma posición, un Cristo, hay hasta un señor con turbante y otro señor con turbante. Yo no creo, sinceramente, que Albert Durero haya copiado sino que de alguna manera el concepto del teatro, de la representación de la Pasión de Cristo, era por doquier bastante parecida. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí me meto en otro terreno porque este ha sido como muy de paso. En el libro del conocimiento secreto escrito por David Hockney, que es un libro estupendo, casi yo diría maravilloso, se cuenta que la pintura sufrió un gran cambio entre 1300, esto es una pintura de Giotto, aquí hay un anónimo austriaco de 1365, otro de 1425, y de repente él dice, cambió toda la forma de pintar, el rostro sobre todo, de pintar de los pintores alrededor de 1420-1430. Él dice que el gran cambio se produjo en algún momento alrededor de 1420 y 1430.
Y aquí vamos a esto. Esto es otro de los trucos que vendía Giovanni Fontana, este inventor, también pintor, por cierto, pero no muy conocido, anterior a Leonardo, pero que en cierto sentido se parecía a Leonardo. Y esto es una linterna mágica. Es que David Hockney en su libro dice que no conoce de dónde salió la idea para que en 1430 se cambiase toda la pintura, que él empieza a conocer la existencia de linternas mágicas para hacer ese tipo de cosas sobre 1500 y pico, alrededor de 1550. Bueno, pero dice que la pintura cambió alrededor de 1420, 1430. Estos dibujos son de 1420. Están conservados los originales en la Universidad de Múnich. Y nos presenta una linterna mágica que vemos que aquí hay un demonio y que está proyectando a un demonio en la pared. Y además, cuenta que la persona que tiene que estar oculta haciendo esa proyección, primero tiene que ser muy de noche y tiene que tener una pantalla bastante blanca, pero que debe de tenerlo en la mano, porque en la mano la figura tiembla y se mueve y causa más pavor, porque no está quieta y parece que se mueve. Es decir, que casi es una imagen en movimiento casi de cine. Absolutamente sorprendente. Hay que decir además otra cosa. El gremio de los pintores, en aquella época, había una coexistencia dentro del gremio de los pintores, y era una coexistencia entre el gremio de los pintores y el gremio de los ópticos. Es bastante curioso. Y creo que evidentemente que aquí ya los ópticos tuvieron que, a través del tiempo, ir colocando una lente, porque esto es una vela especial, que era una vela que se envolvía en sí misma para que tuviese mucho más fuerza. Y tenía varios cabos para que tuviese fuerza bastante para que se viese a ese diablo. Pues sería normal que estos ópticos se les ocurriese meter alguna lente por en medio para ampliar y definir mejor esa imagen. Y luego hay otra cosa que también hay que considerar en este problema, y es que los que ofrecían todos estos trucos, todos, pedían el secreto total, absolutamente total, de sus conocimientos, que no se participasen en nada. Porque David Hockney se pregunta por qué se mantuvo tanto en secreto esto, el hecho de que estuviesen pintando. Y yo creo particularmente que la mayor parte de los pintores provenían de hacer teatro, porque eran también creadores del teatro y por lo tanto tenían ya muy admitido el concepto del secretismo para todos estos procesos. Mirad, esto, Giovanni Fontana, que llevaban en la época el mago, vivió de 1395 a 1456, y Leonardo da Vinci de 1452 a 1519. Tienen una particularidad los dos, y es que los dos escriben en criptografía, escriben de una manera tal para que la gente no pueda leer normalmente lo que están enseñando. Pueden ver los dibujos, pero no pueden leer de qué se trata y cómo se puede manipular todo. Y los dos, con diferencias y en sitios distintos, resulta que se les ocurre hacer ¿Por qué hacen esto? Bueno, simplemente pues porque lo tienen que mantener secreto, las cosas que ofrecen y las cosas que hacen en el teatro, todas las cosas. Bueno, ahora volvemos aquí al Jardín de las Delicias. Bueno, ya habéis visto lo de los letreros, por qué hay tantos letreros y todo esto, pero volvemos al Jardín de las Delicias, que fue lo que a mí me hizo de repente pararme y empezó esto que habéis estado viendo de mi recorrido por toda la Edad Media, que he disfrutado mucho, he disfrutado mucho. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con este cuadro que sí que rompe con casi todo de lo que se ha hecho entonces? Miguel Ángel Buonarroti, el célebre Miguel Ángel, dijo que la pintura del norte de Europa era irrelevante porque era demasiado realista. Guevara, amigo personal de Felipe II y comprador del arte del norte de Europa para él, le aseguró en una carta que el Bosco pintaba lo que veía, no lo que imaginaba, lo que veía. Lo de la imaginaba lo pongo yo, pero lo que veía. El Bosco era un miembro importante del gremio de los pintores de Hertogenbosch y dirigía y preparaba, como casi todos los pintores importantes de los pueblos del norte de Europa, todas las manifestaciones de teatro y de tableau vivant que se producían. Era una labor predominantemente colectiva, en donde todos los habitantes, a través de los gremios distintos de Hertogenbosch y de los otros pueblos, aportaban ideas. Las obras se escogían a un año vista, para poder prepararlas concienzudamente bien. Estas ideas se incorporaban a la obra de teatro escogida o a lo que pensaban que podían enseñar y ser un espectáculo importante. Hay que recordar en este aspecto la cooperación que hubo en la construcción de las catedrales góticas. Y es de suponer que lo que se les ocurría terminaban en los lienzos de los pintores, que al final eran el alma mater de los proyectos. Además, hay que considerar que el Bosco fue un pintor con un enorme arraigo en su ciudad, ya que jamás se movió de ella y no fue un pintor de corte como muchos pintores de la época, como Hans Holbein, Albert Durero, Lucas Cranach, Bernhard Stiegel, Hans Memling, casi todos, sino más bien de la naciente burguesía que empezaba en el norte de Europa. Y ahí hay que apuntar un dato que tiene muchísimo interés, y es que no firmó el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias no está firmado. Y creo que igual que la nobleza estaba pendiente de las pinturas que estaban creándose en palacio, los habitantes de Hertogenbosch estarían pendientes de lo que el Bosco pintaba, sobre todo porque veían reflejadas ideas que habían aportado en su momento. En cierto momento a mí me recuerda las Fallas de Valencia. Es decir, que yo creo que este cuadro es una colaboración entre todos, de alguna manera, entre todo el pueblo que participa de la creación de este cuadro. Ya sé que va a ser una idea un poco increíble, pero que tiene sentido si se puede uno trasladar mentalmente a ese momento. Aquí hay un cuadro que apunta a esto del teatro, que es un cuadro de Hugo van der Goes de 1480, en donde se ve a dos personajes que supongo que serían como profetas o algo de esto, pero que están aguantando unas cortinas como del teatro y están mirando al espectador diciéndole, mira lo que le hemos presentado. Es decir, que viene a ser un cuadro de un poco que muestra que lo que se pintaba venía del teatro. Y luego, casi como final, este cuadro. El Concilio de Trento prohibió toda representación del Teatro de los Milagros y de los Misterios en 1563, porque consideraban que se pasaban de raya. Y como no existía censura, no les podían prohibir antes, por lo tanto lo prohibieron. Y un pintor genial sintetizó esta época 83 años más tarde. Rembrandt, 1646, 80 años más tarde, pinta este cuadro que es prácticamente casi una definición de lo que yo digo, de que la pintura se basaba mucho en el teatro. Bueno, pues, lo he hecho en 3/4 de hora. No está mal, no está mal. No está mal.